objetivo ahora de esto es, ya, listo. El objetivo entonces ahora de esta clase es hacer una especie de síntesis, de resumen de, digamos, la materia que entra en la prueba. Y además de recordarles las fechas de la prueba, el próximo miércoles, en este caso, miércoles 18, de educación ciudadana, acuérdense. También, si ustedes vieron su correo, yo les mandé un correo para explicarles ahí que yo puse o dejé disponible, asigné en WebClass una prueba que es una prueba formativa, ¿ya? Que la aplico antes de la otra prueba, entonces, ¿para qué? No lleva nota la prueba formativa, pero sí, a mí me da información para saber cómo están, y a ustedes también, ¿ya? Cómo están, digamos, en cuanto a la preparación para la prueba. Así que, y está disponible ayer y hoy día. Entonces, si alguien puede meterse, es una prueba súper cortita, tiene como 8 preguntas nomás, nada más que eso para que entren a hacerla. Acuérdense que es formativa, por lo tanto no lleva nota. La que sí lleva nota es la que vamos a hacer el miércoles, ¿ya? Entonces eso antes, y vamos a comenzar entonces esta clase que tiene que ver con esta preparación. Vamos a compartir pantalla y yo les voy a pedir que en cualquier momento que tengan dudas me interrumpan, ¿ya? Ya sea por, digamos, ojalá por se desmuteen, ¿ya? Para poder escucharlos también. Y si no, por el chat y lo revisamos al final. Déjenme ampliar esto. Ya. Ya. Lo que yo pongo aquí, usted no lo, es ayuda para mí, ¿eh? Lo que cuando pongo clase tanto, todo eso es para saber yo si fue presencial, si no fue presencial. Porque para ubicarme y recordarme yo si fueron clases virtuales, presenciales, lo que corresponde. Aquí tenemos el objetivo de la priorización, que en todas las clases los colocamos. Acá enseguida tenemos el objetivos de la clase, que el tema son los derechos humanos, pero específicamente conocer las características y también, bueno, el concepto de derecho humano y de las instituciones que existen en el mundo, en Chile, para resguardarlos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Lo primero es el origen, de dónde surgen estos derechos humanos, ¿ya? O estas declaraciones, o el preocuparse por los derechos humanos. Y nosotros sabemos que un hecho de la historia, digamos, de la humanidad, de la historia universal, provocó que se hiciera una declaración en el año 48. ¿Qué hecho podría haber sido que provocó que se hiciera esta declaración universal de los derechos humanos? ¿Para qué? Para resguardar la dignidad de todas las personas. ¿De qué hecho nos estamos hablando nosotros que se vulneraron los derechos de las personas, pero de una manera bastante fuerte, bastante grave? La Segunda Guerra Mundial. Exactamente, la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, hay ejemplos de qué pasó en la Segunda Guerra, qué pasó con las personas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? El Holocausto. Ya el Holocausto, la persecución contra los judíos específicamente, acuérdense, los campos de concentración, los campos de exterminio, ya, o sea, exterminar, fíjense, eliminar. Entonces, esa situación va a provocar que se redacte en el año 48, o sea, 3 años después que terminó la Segunda Guerra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo el amparo de las Naciones Unidas, ¿ya? Pero, bueno, aquí está, digamos, la imagen de este hecho que fue el año 48, en diciembre del año 48, y todos los países que integraban en ese momento las Naciones Unidas, que estaba recién creada, firman esto y se comprometen a eh, difundir esta información, ¿ya? Difundir que existe esta declaración y también hacer que la gente la conozca y se comprometen a respetar. Ahora, esto no fue el primer documento, también este tema de los derechos humanos empezó a preocupar ya a partir, por ejemplo, del siglo XVII, especialmente en Inglaterra, ¿ya? Con dos elementos, la Declaración de Derechos, hoy también se le llamó Bill of Rights, y también el habeas corpus, ¿ya? El habeas corpus es como el recurso de amparo, ¿sí?
Entonces, que uno, si uno está en situación de peligro, uno puede presentar un recurso de amparo ante la ley para que la ley lo proteja y proteja los derechos de uno, ¿ya? Esto tiene origen, como les digo, en Inglaterra en el siglo XVII, ¿ya? Y posteriormente, perdón, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Ahí también se hace lo que se llamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Esos son antecedentes que nosotros tenemos de esta Declaración Universal de Derechos Humanos que se hizo ya en 1948. O sea, había ya preocupación por este tema que, digamos, ha estado presente siempre. Y aquí tenemos, digamos, un párrafo de algunos artículos que corresponden a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. ¿Ya? Y el primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Ya? Es el primer artículo de esta Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ya? Y la segunda, bien importante, dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, ¿ya? Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, ¿ya? Dice: además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Es decir, estos derechos van a ser válidos en todos los territorios. Recuerden que en esa época todavía habían territorios coloniales, ¿ya? Territorios que estaban bajo el dominio de otro país, ¿sí? O bajo la soberanía de otro país. Entonces, por eso se plantea esto, que esto también va a ser válido en esos territorios. O sea, derechos sin distinción alguna, ¿ya? Ahora, nosotros mencionamos estos hechos en que hubo declaraciones para respetar los derechos de las personas, pero todo esto ha sido posible porque no solamente ocurrieron estos hechos en la Segunda Guerra Mundial, sino que a través de la historia muchos grupos han estado, digamos, sometidos a que no se respeten sus derechos, ¿ya? Eh, y esto ha ocurrido en distintas sociedades, en distintas épocas. Por ejemplo, los niños, ¿ya? Las mujeres. Por algo salieron los derechos del niño también. Las mujeres, los trabajadores migrantes, las minorías, los indígenas, los discapacitados, ¿ya? Y además de grupos específicos que están en todas las sociedades, en todos los países, también hay sistemas que eh, existían antes y que en algunos lugares todavía se mantienen algunos atisbos de, por ejemplo, políticas como el apartheid, ¿ya? ¿Se acuerdan que el apartheid existió en Sudáfrica, en que había políticas apartes para blanco y para población negra, ¿ya? O sea, ahí estaba todo dividido, todo, la población, los lugares donde vivían, los restaurantes, las escuelas, las playas, todo. Si iban a un culto, tenían un culto religioso también, ¿ya? Entonces, ahí no era solamente algunos grupos de la sociedad, sino que la sociedad ya estaba dividida. Bueno, el racismo, ¿ya? El racismo también en muchos países está presente y todavía se mantiene algunas posiciones racistas, ¿ya? Entonces, eso ha existido en distintas épocas y todavía se mantiene en algunos lugares. Y también la administración de justicia, es decir, que la justicia sea igual para todos, ¿ya? Entonces, son situaciones que han ocurrido en distintas épocas, en distintos lugares. Ahora, lo primero, eh, ¿qué son los derechos humanos? ¿Ya? Y nosotros, yo siempre pregunto, y cuesta un poco explicar, y me usan siempre, son derechos que tenemos todos, sí, está bien, pero la mejor definición uno podría decir que son garantías jurídicas, universales que protegen a los individuos. ¿Qué significa esto? Significa que jurídicas tiene que ver con la ley, es decir, hay leyes que garantizan estos derechos.
¿ya? Y que sean para todos. Por eso se habla de garantías jurídicas, porque hay leyes, hay tratados, hay documentos que se han firmado y que establecen que el Estado tiene que garantizar el respeto a los derechos humanos. ¿Ya? Entonces aquí eso lo tienen todos los países a través de la Constitución, a través de las leyes, a través de los tratados que han firmado a nivel internacional. De estos tratados, ¿qué consisten? En que el país se compromete a respetar, en este caso, los derechos humanos, ¿ya? En cuanto son tratados por derechos humanos, ¿sí? Por lo tanto, aquí siempre se establece que están garantizados por la ley. Por eso se habla de garantías jurídicas. Y aquí también tenemos el resumen de lo que dije antes, y que el Estado es el que tiene la obligación de hacer que estos derechos se respeten, ¿ya? Y el Estado entonces tiene esta obligación y hay organismos internacionales que velan porque los Estados cumplan eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando un Estado no está cumpliendo? Ahí no entra la interrogante, ¿ya? Cuando un Estado no está respetando los derechos ni tampoco hace que se respeten, ¿ya? O sea, ahí ya entran organismos internacionales, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver más adelante. Ahora, ojo, características. ¿Cuáles son las características de estos derechos? Lo primero que son universales. Ahí no creo que haya mucho que explicar. Cuando uno dice universal significa que son iguales para todos, para todos. Al margen de la sociedad en que viva, de la cultura en que viva, del país, etc. Se supone que son universales. La segunda palabra que cuesta un poco más decirla son inalienables. Es decir, no son renunciables, no se pueden vender, uno no puede traspasar su propio derecho a otra persona, sino que son propios. No se pueden suprimir, ¿ya? Solo pueden restringirse en algunas situaciones específicas establecidas por la ley. ¿Alguien me puede decir en este momento si nosotros tenemos alguna restricción de algún derecho? En este momento, aquí, ¿tenemos alguna restricción de algún derecho? Restricción, es decir, que lo tenemos, pero en cierto momento no. ¿Tenemos alguna restricción o no? El del toque de queda. Exactamente, Lía, gracias. El toque de queda, ¿ya? Acuérdense que el toque de queda nos restringe a no salir a la vía pública o transitar por la vía pública en determinados horarios. Alguien me puede decir, pero nadie lo respeta, no se está respetando. No importa, pero la ley lo establece y a uno lo pueden incluso sancionar por no respetar el toque de queda, ¿ya? Entonces aquí está restringido, no está suprimido. Entonces, eso es, y cuando se, digamos, se restringe es porque la ley permite en ciertas situaciones, acuérdense que estamos en un estado de excepción constitucional, y eso ocurre por situaciones como la pandemia. En Chile también muchas veces por los terremotos, en algunas zonas se declara toque de queda donde hay mayor gravedad por el terremoto o por algún fenómeno natural, una aluvión, etcétera. Se ha declarado toque de queda, pero en algunas zonas. Pero la ley permite esa restricción, no supresión. Entonces tenemos dos, universales, inalienables, y tenemos también que son interdependientes e indivisibles. ¿Qué significa interdependientes? Que están relacionados o interrelacionados unos con otros. Indivisibles, que no se pueden dividir. ¿Por qué? Porque son todos igualmente importantes y necesarios. ¿Ya? Eh, Aquí se plantea también que no se puede, no hay derechos más importantes que otros, sino que todos son importantes y que se necesitan unos con otros, ¿ya? Entonces eso significa que sean interdependientes e indivisibles. Tenemos universales, inalienables, interdependientes e indivisibles, y nos quedan dos más. Son inherentes al ser humano. Significa que son parte de nuestra esencia, de nuestra condición de ser humano, ¿ya? Por eso son inherentes. Son imprescriptibles. Cuando algo prescribe es algo que se acaba, ¿ya? Entonces, los derechos son imprescriptibles, o sea, no prescriben, no pierden vigencia, eh, no tienen una fecha, digamos, de vencimiento, ¿ya? Entonces,
no pierden vigencia, no pierden validez, ni acaban con el paso del tiempo. ¿Ya? Entonces aquí es bien importante porque hay hechos que han ocurrido en una época y han pasado bastantes años. Sin embargo, siguen estando vigentes muchas situaciones de vulneración a los derechos humanos. Entonces, imprescriptible significa que no pierden vigencia, que no pierden validez, ni se acaban con el paso del tiempo, como hay algunos delitos que prescriben. Pasado, por ejemplo, 10 años, hay algunos delitos que prescriben. O sea, ya no se investiga, no sé, ¿por qué prescribir? ¿Ya? Sin embargo, acá estos no. Ahora, la primera característica que nosotros mencionamos dice qué tan universales son los derechos humanos, cuando dice que son válidos para todos. ¿Ya? Se supone que gran parte de los países del mundo han firmado los principales acuerdos que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, mientras más países firmen estos acuerdos, más universal sería el respeto a estos derechos. Pero si hay países que no firman estos acuerdos relacionados con los derechos humanos, es más difícil que en ese país se pueda, digamos, respetar o que se pueda obligar a ese país a respetar los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué tan universales son los derechos humanos? Porque hay países que no han firmado los tratados relacionados o los acuerdos relacionados con los derechos humanos. ¿Ya? O sea, aquí yo tengo un mapa en que aparecen los países y aparece una simbología, dice, ratificación de los 18 tratados internacionales de derechos humanos. Son distintos tratados relacionados con los derechos humanos y que los han firmado gran parte de los países. Los que están en tonos azules son los que más tratados tienen firmados, ¿ya? En tonos más oscuros, y nosotros estamos justo en esa condición. Los que tienen ya colores más en tonos rojos, salmón, ya son países que han firmado menos tratados. De los 18, por ejemplo, han firmado entre 5 y 9. ¿Y aparecen qué países? ¿Ya? Por ejemplo, aparece China, aparece la India, ¿ya? Arabia Saudita, por ejemplo, ¿ya? Aquí entonces surgen esas situaciones de que no en todos los países están ratificados los derechos, por lo tanto, no son tan universales, uno podría decir. ¿Se fijan? Ahí está esa situación que ocurre en el mundo porque muchos países deciden no firmar estos tratados, estos acuerdos, ¿ya? Por distintas razones, porque vulneran o eh, pasarían a llevar la propia legislación o las propias leyes de cada país. Entonces, por ahí hay varias situaciones que ocurren en distintos lugares. Y acá hay algunos, de los 18, aquí hay algunos que, por ejemplo, Chile ha ratificado, que tienen que ver con la discriminación racial, la discriminación contra la mujer, los derechos del niño, la protección de los trabajadores, de los migrantes, ¿ya? Eh, que tiene que ver con la venta de niños, la prostitución infantil, la pornografía infantil, ¿ya? La participación de niños en conflictos armados, que hay muchos, derechos de las personas con discapacidad, etc. Hay algunos temas de algunos tratados que Chile ha ratificado en cuanto a derechos humanos, ¿ya? Son bien variados, derechos de la mujer, derechos del niño, derechos contra la discapacidad, eh, para darles más oportunidades, por ejemplo, y específicamente con los niños, que no solamente está los derechos del niño, sino que también ver todos los peligros a los que están sometidos los niños, o sea, los que mencionamos, que participen, en algunos países participan en conflictos armados, se les enseña a disparar, toda esa situación. En países, ha ocurrido en América Latina, de África, de Asia, ¿ya? Y también lo que está la prostitución infantil, la pornografía infantil, la venta de niños, ¿ya? Entonces, toda esa situación. Ahora, nosotros destacamos en algunas clases algunos derechos y tenemos, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿ya? Y la libertad de expresión se caracteriza porque las personas, los medios, pueden expresarse sin censuras, ¿ya?
sin que alguien lo esté censurando, y además en los países en que hay esta libertad de expresión se promueven la existencia de distintos medios de comunicación e información que sean libres y pluralistas. Es decir, libre ya entendemos, pluralista, ¿qué significa? Significa que se permita la existencia de diferentes ideas, ¿ya? No solamente una sola, que haya en el país una sola idea política, sino que haya distintas ideas y que puedan convivir personas que piensen distinto, ¿ya? Entonces, la libertad de expresión plantea eso: no censurar, promover la existencia de medios de comunicación e información libres, pluralistas, medios de comunicación masiva, redes sociales, etcétera, ¿ya? Los elementos, los medios que a uno le permiten expresarse libremente. Ahora, ¿qué es lo que es? Es un derecho fundamental para las personas. Dice, incluye el derecho a no ser molestado por opiniones, a investigar, recibir y difundir información sin fronteras y por cualquier medio de expresión, ¿ya? Sí, todo esto tiene un límite, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos una imagen de la libertad de expresión y tenemos, hay un índice, porque esto también se mide, hay un índice de libertad de expresión en diferentes países, ¿ya? Y a los tonos verdes son los que se acercan a los países donde hay más o se permite más la libertad de expresión, ¿ya? Y los tonos rosado, rojo es donde menos existe libertad de expresión. Generalmente ocurre en países donde el gobierno controla, por ejemplo, los medios de comunicación, cierra o censura, por ejemplo, canales de televisión o otros medios, ¿ya? Entonces aquí también ocurre en muchos países esa situación, ¿ya? Entonces aquí tenemos un mapa que nos muestra dónde está esta libertad de expresión respetándose de manera más fuerte. Ahora, esta libertad de expresión no significa que uno diga lo que quiera, como quiera, donde quiera. No es así, ¿ya? Existen tratados internacionales que regulan los límites de la libertad de expresión. Por ejemplo, en caso de discriminación, ¿ya? En caso de que se pasen a llevar los derechos de la otra persona. También se habla de incitación al odio, ¿ya? Que está prohibido en nuestras leyes. ¿Qué es lo que es la incitación al odio? Dice, acción comunicativa maliciosa que busca promover actitudes discriminatorias o que atentan en contra de la dignidad de las personas, ¿ya? Eh, Cuando se manifiestan ideas, recuerden que hasta las redes sociales castigan, sancionan a quien manifieste ideas que inciten a la violencia, que inciten a la discriminación o al odio, ¿ya? Contra grupos de personas, contra personas en específico, ¿ya? Nosotros sabemos que, por ejemplo, las redes sociales sancionan, castigan a las personas y ya cuando eso ha sobrepasado los límites, muchas veces no les permiten usar estas redes sociales. Tenemos, por ejemplo, al expresidente de Estados Unidos, a Donald Trump, ¿ya? Que es una persona conocida y que sufrió esta sanción por parte de las redes sociales porque él llamaba muchas veces a actitudes violentas, ¿ya? Que sus partidarios siguieran y le hicieran caso, y muchos le hicieron caso. Acuérdense que llegaron hasta el Capitolio eh, entrando violentamente y para atacar a algunas personas, y eso jamás había sido, o nunca había ocurrido en Estados Unidos, nunca, ¿ya? Por lo tanto, la libre expresión o la libertad de expresión tiene ciertos límites. Como les dije, uno no puede ni debe eh, decir lo que se le ocurre en contra de un grupo, en contra de alguna persona, eh, usando vocabulario que no corresponde, incitando en este caso o pasando a llevar los derechos de las personas, de la otra persona, ¿ya? Entonces aquí todo esto tiene un límite y la ley siempre lo establece, ¿ya? Hay ideologías que en algunos países están prohibidas, que uno ni siquiera puede hacer gestos. Por ejemplo, la ideología nazi en Alemania, si a alguien se le ocurre hacer públicamente el saludo nazi, también lo sancionan, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas están prohibidas en muchos países, que son
ideologías que van en contra de las personas, que favorecen la discriminación, incitan al odio, a la violencia, etcétera. ¿Ya? Y acá tenemos cómo está la libertad de prensa, ¿ya? Es decir, hay libertad de información, y esto está hecho más que nada por los periodistas, por los reporteros, ¿ya? Y se establecen, los colores nos van indicando desde el color más claro en que está la situación es buena, ¿ya? Hasta el color más oscuro que dice situación muy seria o muy peligrosa, podríamos decir. Ahí aparece China, por ejemplo. ¿Ya? Recuerden que en China libertad de expresión o libertad de prensa no existe mucho. Parece que hay un solo partido político, el Partido Comunista, un gobernante vitalicio, las redes sociales no existen como acá, hay redes sociales propias, controladas por el Estado. ¿Ya? El acceso, uno puede acceder a mucha información libremente y nadie se la censura ni le hace filtro. ¿Ya? Los gobiernos, por ejemplo, pero allá sí. ¿Se fijan? Una potencia como China, que ahí libertad de prensa no hay. ¿No? Otro derecho que también nosotros destacamos es la igualdad de género. ¿Ya? Recuerden que esto es algo que ni siquiera debiéramos estarlo hablando, porque debiera existir, que es que se garantice que nadie es superior a otro. ¿Ya? En este caso, hombres y mujeres somos iguales. No, nadie es superior a otro, nadie tiene que tener mejores condiciones que otro, o que los derechos sean para uno y no para la otra persona. ¿Ya? Pero esto en la práctica sí existe, ¿ya? Existe una diferenciación. No hay igualdad plena entre hombres y mujeres en distintas sociedades. En algunas sociedades se nota más, en otras se nota un poco menos, ¿ya? Pero existe esta diferencia. Y la diferencia que hay entre hombres y mujeres es la que se llama la brecha de género. Brecha es un espacio, ¿ya? La brecha de género, o sea, la diferencia que hay entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a los derechos, ¿sí? Entonces, eso sería lo ideal, igualdad de género, pero esto no existe. Entonces, ¿qué se refiere a la brecha de género? Dice, concepto creado para evidenciar las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿En qué temas? Por ejemplo, la remuneración, ¿ya? La educación, la inserción laboral, la ocupación de puestos de liderazgo, la participación política, entre otros, ¿ya? Normalmente se da que la remuneración de un hombre es más alta que la remuneración de una mujer por el mismo trabajo. El acceso a la educación, ahora eso está un poco mejor, pero en otras épocas no se les permitía, por ejemplo, a las mujeres seguir educándose, y en otras sociedades tampoco, ¿ya? A menos que sea un lugar donde haya puras mujeres, por ejemplo. La inserción laboral, o sea, en el trabajo, ¿ya? Generalmente se favorece a los hombres en el trabajo, en la contratación de los hombres. ¿Y por qué? Porque muchas veces la mujer tiene que preocuparse del aspecto del hogar, ¿ya? De la familia, de los hijos o de alguna persona mayor o algo que está enfermo en la casa y la mujer se hace cargo. Los puestos de liderazgo, si nosotros hablamos, por ejemplo, en cuanto a los gobernantes, nosotros hemos tenido solamente una presidenta, ¿ya? Y gerentes de empresas importantes normalmente son hombres, ¿ya? O sea, los puestos de liderazgo, la parte política, la parte económica, no hay mucho en cuanto a las mujeres. Y la participación política, eh, en cuanto a participar políticamente en votación, la mujer sí participa políticamente en el caso nuestro, pero la elección, es decir, la cantidad de, por ejemplo, en el Parlamento, de senadoras, de diputadas, son menos, ¿ya? Menos en proporción que los hombres. Son poquitas las mujeres parlamentarias, por ejemplo, ¿ya? Y eso que ahora hay una ley que exige que los partidos políticos o cuando se inscriban los candidatos haya un porcentaje de mujeres, ¿ya? Tiene que haber un porcentaje de mujeres candidatas. Entonces, y eso se aplica ahora en muchas elecciones, ¿ya? Que se aplica la ley de paridad, o sea, igual cantidad de hombres y de mujeres. En la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, mejor dicho, se aplicó la paridad y de que salieran hombres y mujeres en la misma proporción, ¿ya? Entonces, esa es una de los cambios que se están haciendo.
Otro derecho es a la no discriminación. ¿Ya? Todos en algún momento hemos sufrido discriminación desde algún punto de vista. Todos. De hecho, en la vida diaria muchas veces uno siente que ha sido discriminada o discriminado y eh, no es muy agradable la sensación, pero hay grupos, como mencionábamos antes, grupos que por distintas razones son más vulnerables, ¿ya? A sufrir esta falta de, digamos, de respeto a sus derechos, ¿ya? Puede ser por motivos físicos, históricos, sociales, económicos, culturales, ¿ya? ¿Quiénes son estos grupos? ¿Ya? Eh, Son grupos como, por ejemplo, que se discrimina por la nacionalidad, ¿ya? Por el origen étnico, el origen que tiene la persona, el origen migratorio, el origen religioso también, la parte ideológica, la orientación sexual, el género, ¿ya? La discapacidad, la edad también. De hecho, hay un movimiento ahora que se llama edadismo, ¿ya? Que está luchando contra ese trato, esa discriminación a las personas mayores cuando se le habla de abuelito, abuelita, cuando es una persona igual que tú. Y es como menospreciarla, minimizarla, ¿ya? Hay un movimiento que surgió hace poco que se llama edadismo, que tiene que ver con la edad, el color de la piel, la identidad cultural, ¿ya? Entonces, son grupos que generalmente son o más visibles, ¿ya? Y siempre sufren esta vulneración de derechos. A lo mejor aquí me faltó algunos grupos, ¿ya? Pero sí, de hecho en alguna clase algunos me mencionaron también otros grupos que eran vulnerados, ¿sí? Y tenemos entonces la libertad de expresión, la igualdad de género, la no discriminación. Ahora, ¿quién se preocupa de todas estas situaciones? Existen instituciones que se van a preocupar, por ejemplo, de estas, que no se vulneren. Y si se vulneran, algo hay que hacer, ¿ya? Entonces surgen lo que son las instituciones de derechos humanos. Ahora, se vulneran en todas partes, a veces diariamente, ¿ya? No solamente en situaciones de guerra o de conflicto, sino que también en la vida cotidiana, ¿ya? Que incluso eran tolerados como algo normal, hasta chistes se hacían de algunas personas y ahora no se puede, no se debe, ¿ya? Los chistes contra los tartamudos, por ejemplo, o de tartamudos, ¿ya? O alguna persona que tenía alguna opción sexual, también se hacían muchos chistes y se contaban públicamente, eso ahora ya se puede. ¿Por qué? Porque antes eran tolerados, pero ahora no, ¿ya? Entonces, todo eso se va preocupando algunos organismos de, que van, intentan evitar que se violen los derechos humanos. Hay organizaciones que son no gubernamentales, es decir, no pertenecen a ningún gobierno. Y aquí hablamos de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch. Y una se encarga de denunciar las violaciones a los derechos humanos y la segunda, Human Rights Watch, vigila el comportamiento de los estados en torno a los derechos humanos, porque hay estados que sí violentan los derechos humanos, ¿ya? Pero son ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales, no pertenecen a ningún gobierno. Y aquí tenemos los logos que usan ellos y están también algunos tribunales. Los tribunales, acuérdense lo que hacen, juzgan, ¿ya? Y enjuician. En este caso tenemos dos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, que enjuician delitos como genocidio, esclavitud, tortura, crímenes de guerra, cometidos en cualquier parte del mundo. Acuérdense lo que es un genocidio, ¿ya? Es una matanza generalizada. Entonces, estos tribunales juzgan estos delitos en contra de los derechos humanos. Y también tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en este caso ve las situaciones que ocurren con los estados europeos. Y tenemos acá la sede de estos organismos, ¿ya? La Corte Penal,
Y tenemos por otro lado, los organismos que dependen de la ONU, ¿ya? De la Organización de Naciones Unidas, que está el Alto Comisionado, que busca mantener un mundo donde se respeten plenamente los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, ¿ya? Y el Consejo Económico y Social. Son tres organismos que son parte de la ONU y que tienen específicamente como misión preocuparse de los derechos humanos, ¿ya? Y aquí tenemos símbolo del Alto Comisionado, de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado. Y en América, ¿qué pasa en América? También existe, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Dice, es el principal órgano en América de protección y promoción de los derechos humanos. Depende de otro organismo que es la OEA. ¿Qué significa OEA? Significa Organización de Estados Americanos. Dice, si un habitante de algún país de este continente siente que su Estado no está protegiendo o está violando sus derechos, puede acudir a esta comisión para ser protegido, ¿ya? Este no es un tribunal, es una comisión, una organización que se preocupa de promover y, digamos, proteger los derechos humanos, en este caso en América. Eso involucra a los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Y aquí está el logo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos también una corte, un tribunal, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Y que lo mismo que las cortes internacionales, juzga delitos contra los derechos humanos, ¿ya? Y también afecta o involucra a los países que integran la Organización de Estados Americanos. Ahí está el logo. En Chile, ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile tenemos una organización que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la principal institución preocupada de resguardar y promover estos derechos en Chile. Fue creada en el año 2010, ya el año pasado cumplió ya 10 años de existencia, Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Aquí tenemos el logo y esto es cuando tuvieron de aniversario el año pasado. Y tenemos en Chile también organizaciones no gubernamentales, es decir, que no son parte del gobierno, ¿ya? Pero que tienen relación con la defensa, la promoción de los derechos humanos en general o en algunos aspectos en particular. Ejemplo, yo les puse aquí la Corporación Opción, que se preocupa de los derechos de niños y niñas. Una organización que es Líderes con 1000 Capacidades, que se preocupa de la defensa de los derechos de personas con discapacidad. Y puse otro que se llama Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, que busca la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, aquí hay tres aspectos bien específicos, lo que tiene que ver con niños y niñas, las personas con discapacidad y también la situación de los pueblos indígenas, ¿ya? Que son grupos que siempre son más vulnerados en cuanto a sus derechos. Y aquí tenemos los logos de la Corporación Opción y de los líderes con 1000 capacidades. Ya, chiquillos, el recordatorio de la prueba el miércoles 18 y que va a estar en webclass, ¿ya? Y cualquier duda me consulta. No sé si tienen alguna duda, consulta, algo que agregar, algo que aportar, chiquillos. Aparte de preparar la prueba, no está difícil, pero hay cosas que hay que acordarse, ¿ya? Como las características, por ejemplo, de los derechos universales, inalienables, etcétera, etcétera. ¿Algún aporte, alguna duda? A través del micrófono, del chat. Ahora, yo con los cursos a los tercero A y tercero B que les he hecho de manera presencial a los que vienen, y están las grabaciones, hicimos en la clase lo mismo, pero lo hicimos confeccionando entre todos un mapa conceptual. ¿Para qué? Para preparar la prueba. Y es una de las formas como uno puede organizar la materia
y la va organizando, por ejemplo, partiendo por, bueno, coloca derechos humanos, después parte por el origen de los derechos, qué son los derechos, eh, las características, después puede colocar las organizaciones que los protegen, derechos destacados, y uno puede ir ordenándose y la forma del mapa conceptual varía mucho, porque hay personas que les gusta un mapa conceptual bastante simple y hay otros que sí lo van, digamos, rellenando con más información, ¿ya? Pero es una manera, esta materia, por ejemplo, es fácil de estudiarla a través de un mapa conceptual, ¿ya? Que se lo pueden hacer y en una sola hoja van a tener toda la información, ¿ya? Se lo pueden hacer ustedes mismos, como les digo, y los dos cursos que yo los tengo presencial, hicimos entre todos lo fuimos completando y también vimos las formas también que podían tener y como les siempre les digo, los esquemas son personales porque hay personas que aprenden mejor con una forma determinada de un esquema y otras no, les cuesta un poquito más y tienen que adaptar su, digamos, su esquema, su resumen. Hay gente que se hace un resumen, ¿ya? No le gustan los esquemas. Entonces es una forma también porque les va a servir a futuro también, chiquillos, porque van a seguir estudiando en la educación superior, para también preparar algunos temas, algunas materias en que este esquema, por ejemplo, para esta materia es muy, digamos, fácil de hacer, ¿ya? Ojalá lo puedan hacer y les sirva también para estudiar. Ya pues chiquillos, ¿alguna aporte, duda, consulta? Acuérdense pues, que puedan entrar a la prueba, como les dije, la prueba formativa que está asignada en WebClass y ya el martes, entonces, perdón, el miércoles va a la prueba formativa, que es así lleva nota y que para que puedan desarrollar. Listo, chiquillos, estaríamos terminando entonces, no hay dudas, consultas, ni siquiera por el chat, nada. Ya, pues, estamos terminando entonces. Ya, chiquillos.